tal? Buenos días, bienvenidos a Aceites Radio. En esta pequeña cápsula compartiremos un poco sobre temas bastante novedosos en la actualidad referentes a la educación. El día de hoy nos encontramos con la doctora Paulina Escalante, la cual será nuestra acompañante durante este pequeño conversatorio. Bueno, empezando, quisiéramos saber cuál es su opinión como docente a través de todo este proceso en el que la IA se ha ido incorporando a la docencia y como tal a la media superior, ¿no? Quisiéramos saber abiertamente cuál es su opinión respecto a la incorporación de la IA a espacios como las universidades. Ok, pues muchas gracias. Primero, chicas, felicitarlas por esta labor que tienen al llevar esta administración, este pequeño medio de divulgación, porque eso es muy importante, divulgar lo que se tiene aquí al interior del instituto. Para mí ha sido un reto muy interesante el uso de la inteligencia artificial. De hecho, pues mi último estudio de posgrado fue en relación a la innovación educativa y pues innovar es utilizar estas herramientas. Definitivamente la inteligencia artificial es una herramienta que viene a colaborarnos en el proceso como docente, en la enseñanza y ustedes como estudiantes en el aprendizaje. Y es eso, solo una herramienta que la verdad nos viene maravillosamente a colaborar en nuestra práctica como docentes y a ustedes como estudiantes. Yo creo que tiene diversos retos, quizás los vamos a ir comentando aquí en el conversatorio, pero me deja para mí la parte importante de considerarla como una herramienta que contribuye en estos procesos mentales de reaprender. En mi parte de reaprender, ustedes de aprender básicamente de su área, ¿no? Sí, justamente resulta muy interesante conocer la opinión de los docentes porque como estudiantes hemos tenido acceso completo a la inteligencia artificial, ¿no? En todos los aspectos, y se ha vuelto en muchos casos se ha vuelto más que una herramienta, un eje base para empezar a trabajar o el eje rector a la hora de adquirir conocimientos, poner en práctica muchas cosas que realmente deja de cumplir esa función, ¿no? De ser una herramienta y se convierte en prácticamente mi libro, ¿no? En todo. Sí, en todo lo que rige mi educación. Entonces, precisamente es por eso que nos parece muy interesante conocer cómo es que usted la emplea, cómo es que usted la maneja, ¿no? Y es a través de eso que vamos a preguntarles ya puntualmente más qué opina sobre eso. Claro que sí. Para usted, ¿qué retos piensa que los docentes afrontan al incorporar herramientas de la IA en las aulas o repitiendo en la educación, pues? Pues aquí el reto más importante es la actualización, romper esa barrera, porque si bien existe una brecha generacional entre lo que estamos viviendo ahorita y en cómo fuimos formados. Esa brecha se tiene que romper. Como docente, yo creo que de manera abrupta la pandemia vino a contribuirnos, a empujarnos a entrar en este reto. Porque otros países, principalmente europeos, asiáticos, ya la utilizaban desde hace 2 décadas, ¿sí? Todas estas herramientas. Entonces, primero es romper esa brecha de reaprender. Quizás para las generaciones actuales es más sencillo porque nacen con esas herramientas. Nosotros no. Nosotros tenemos que desaprender y aprender es el uso de la tecnología, porque al final es una tecnología. La IA, con su conjunto de herramientas y en su diversidad, son herramientas que nos vienen a ayudar tecnológicamente y desde el punto y desde la perspectiva psicosocial a mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, es romper esa barrera de lo que yo tengo y en lo que yo me formé, para ahora sí, cómo. No es para comprender y entender a los jóvenes, a los estudiantes, sino primero para usarlo en mi práctica. Eso yo creo que es el principal reto, usarlo en mi práctica para poder con ello solicitar el uso de las herramientas que tenemos, ¿no? Justamente habla como de ese espacio de reaprender, de darte la apertura a conocer nuevas herramientas, y esta justamente es una de ellas. Y respecto a eso mismo, ¿podría decirnos cómo
ve esta perspectiva de que la IA está transformando las competencias profesionales actuales y cómo nosotros como estudiantes vamos egresando con estas competencias al mundo externo, ¿no? Al mundo laboral, con una nueva forma. Sí, son competencias digitales, al final son competencias digitales que necesitan una plataforma de competencias humanas. Las competencias humanas no pueden ser reemplazables en su aprendizaje por una red de conversación o una red de interacción social digital. Entonces, sí, vamos reaprendiendo, pero tenemos que primero aprender, desarrollar esas habilidades humanas básicas que si bien en la parte del uso de la tecnología a lo mejor no vienen integradas esas competencias en los programas educativos, no vienen. ¿Por qué? Porque no son los sustantivos, son herramientas. ¿Sí? Son herramientas para poder generar el conocimiento. Entonces, cada una de las profesiones tenemos conocimientos específicos técnicos, que eso es irreemplazable, no va a poder la inteligencia artificial, porque yo les digo, quitémosle a esa palabra la inteligencia y cómo queda, solo artificial, y nuestras competencias no deben ser artificiales, deben ser prácticas, deben ser reales, deben de ser comprobables. ¿Sí? Entonces, una de las competencias que no pueden reemplazar la inteligencia artificial es el pensamiento crítico, de esas habilidades humanas que les comento y esas habilidades que los profesionistas debemos desarrollarlas. Desde el diálogo, desde la reflexión, esos son los elementos, desde la constatación, confrontar un poquito las realidades, lo que percibimos. Desde ese escenario se construye el pensamiento crítico. Entonces, esas competencias la IA no nos las da. Sí, entonces sí tenemos que desarrollarlas como una estrategia más para que los jóvenes desarrollen complementariamente esas competencias digitales, pero partiendo de una base de competencias humanas y técnicas que forman su profesión. ¿Sí? Justamente creo que es un tema bastante recurrido ¿no? Sobre el qué tanto me va a reemplazar la IA en el futuro. Uh-huh. Y creo que precisamente radica en esta parte, ¿no? La IA es justamente esa herramienta que te va a permitir dedicarte más a tu profesión. Te va a quitar estos atributos a lo mejor que pueden ser tecnicismos y demás, y te va a dar más tiempo para hacer lo que realmente refiere o confiere a tu profesión. Sucede mucho en el caso de nosotros aquí en arquitectura, que como planteamos los diseños y demás, la IA se ha vuelto un reto, ¿no? ¿Por qué? Porque tú pides a la IA que te diseñe un edificio y uh-huh. sea como sea, te lo va a diseñar, ¿no? Y para una persona que tal vez no conoce la función de un arquitecto o para qué está hecho un arquitecto, va a decir, no, pues ¿para qué le pago a un arquitecto si puedo pedirle esto a la IA? Sin embargo, es ahí donde está realmente el reconocer, yo creo, nosotros, y precisamente como menciona, parte de esta formación, ¿cuál es el fin de mi profesión? Exacto. ¿Por qué existe mi profesión? Porque uh-huh. mi profesión no existe para hacer renders, ni para hacer modelados de SketchUp o este tipo. Las herramientas digitales son un medio para darle guía a mi profesión, pero mi profesión como arquitecto es dar calidad de vida a la gente. Y eso no lo va a hacer la inteligencia artificial, porque ni va a entender cómo funcionan las dinámicas sociales de un grupo, ni va a entender cómo es que las dinámicas de una familia se llevan a cabo. Entonces, esa parte nos da hasta más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor las 50 horas que le voy a invertir en planos, alzados, fachadas, renders, modelado, las puedo invertir ahora en realmente comprender dónde voy a hacer el proyecto, para quién va a ser el proyecto, qué necesidades tienen las personas a las que voy a aportar con este proyecto. Así es. Entonces, creo que justamente en lo que menciona está esta parte no tan significativa de verlo como una herramienta para el progreso, no para el reemplazo. No me va a reemplazar, no es humana, ¿no? Al final del día. No nos viene a reemplazar. No. Interesante lo que planteas, porque no nos viene a reemplazar. Yo creo que ese es el temor de muchos y una perspectiva sociocultural que se viene generando en este clima del tecnológico, ¿no? Nos va a reemplazar en muchas profesiones,
no nos reemplaza, porque tenemos nosotros la tarea de que no sea así, porque en el área, en mi profesión, por ejemplo, se tiene ya documentos, investigaciones, principalmente en España, donde la inteligencia artificial ha querido, ¿sí? Esa industria de la inteligencia artificial, porque es una industria, la industria de la inteligencia artificial ha querido, inclusive a través de plataformas, a través de lenguajes de programación, querer reemplazar el acompañamiento de un profesional en jóvenes, en personas, en individuos en general, sobre una problemática emocional, ¿sí? Pero no es realmente, o sea, no vas a, la inteligencia artificial como medio para ello, no te va a dar una interpretación de tu mirada humana. El ojo clínico no lo tiene más que el profesional. Igual ustedes como arquitectos, o sea, esa parte técnica no la va a tener. Entonces, sí nos ayuda en forma, en formato, pero no en fondo. El formato nos los da. Por ejemplo, yo le puedo solicitar un marco teórico, pero si me da un marco teórico que yo no entiendo, pues no me lo voy a apropiar. Entonces ahí está el reto en los jóvenes como estudiantes, porque me da un marco y lo tomo de referencia y creo que eso es. Entonces ahí está atrofiando el proceso cognitivo, ahí sí, atrofia el proceso cognitivo de la profesión, de la formación profesional, porque no leíste, no contrastaste una teoría como profesionista, ya te la dio en resumen. Entonces, pero no vas a poder dar tus conclusiones porque no tienes esa base. Entonces, la verdad, para mí ha sido una herramienta padrísima, porque me recorta mucho tiempo en lo que yo invertía en preparar una conferencia, un curso, una clase, en documentar un protocolo para mi paciente. Me la da la inteligencia, por supuesto, pero tengo que dialogar, saber qué pedirle, saber la base que me pueda estar conversando, ¿no? Porque al final sí es una conversación que yo establezco con alguien de manera artificial, ¿no? Entonces, sí, viene como esta parte de retroalimentación, y justamente rescato una palabra muy importante que mencionó atrás, la humanización, la parte humana, que después de todo, al usar esta herramienta, y lo más importante como resultado, es el proceso de involucrarte. Así es. Te involucras al momento de escribir y desarrollar lo que quieres, en lo que te ayude, ¿no? En la herramienta específica, necesito que me ayudes para tal proceso y quisiera que tengamos este resultado juntos. Pero justamente durante todo ese periodo es el interesarme, el saber, y a su vez también en la conclusión ser parte de. Entonces ahí es donde viene la parte humana. Y justo con todas estas profesiones y con todas estas carreras, ya sea en el tecnológico o todos los estudiantes como tal, es la parte que nos interesa. Después de todo, lo que buscamos siempre es la conexión humana, con quién estoy trabajando. Esta deshumanización es lo que nos preocupa después de todo, al llegar y pensar que puedo solicitar a cualquier herramienta que me haga tal proceso y que me dé el mismo resultado que cualquier otra persona, es falso. No va a ser igual, porque no va a tener esta parte empática, esta parte donde me pongo en tu lugar porque sé tus necesidades. Hablo desde nuestra carrera, que es arquitectura, me pongo de esta parte en donde sé tus necesidades y entonces trabajo para ellas. Y una herramienta de ese tipo, claro que te va a ayudar, pero mientras tengas el conocimiento previo, claro, de tu cliente, de tus pacientes, de las personas con las que estás trabajando, esta parte humana justamente. Sí, porque imagínense, con lo que comentas, pues tú tienes muy claro el reto, y yo creo que las tres tienen muy claro el reto de humanizar y de quitarle lo de artificial a la inteligencia y hacerlo humano, ¿sí? Pero quizás la mayoría de los jóvenes no, presuntivamente, ¿no? Es hipotéticamente, porque tendría que comprobar si todos no tienen esa percepción. Pero si es así, pues exhortarlos con estos escenarios que tenemos
a eso que estás aportando y que seguramente es la voz también de tus compañeras y de las que estamos aquí, en exhortar a que tengamos esa base teórica, esa base científica, porque para eso venimos a una institución de educación, para eso nos acercamos a una ciencia, para eso nos acercamos a la generación del conocimiento, para tener argumentos y poder acompañar. Ahorita que decías todas las carreras, por ejemplo, digo, bueno, vamos al área contable. Si mi contador me llega y me reenvía a través de las tecnologías, me reenvía mis impuestos. Si no me acompaña en decir, mira, el impuesto lo tienes que pagar de esta manera, por esto, porque va a impactar en lo otro, o sea, eso yo no lo sé, pero me voy a apropiar de esa responsabilidad si mi contador, de manera sensible, humana, con sus conocimientos, me expone, me confronta, ¿sí? Aun cuando de manera virtual me entregue su reporte de impuestos y diga, no, pues de manera ética voy a cumplir, pero también con un impacto social, aun cuando sé que es un tema muy complejo de decir, mis impuestos no los observo, pero hay un compromiso social. Y ahí me explica, me acompaña el contador, ¿sí? Igual el ingeniero en sistemas, por más que yo esté programando, pero si mi usuario no sabe para qué o cómo usar la aplicación, pues ¿de qué me sirve? Es justo eso, ¿no? Siento yo que es esta parte de, aunque sea la carrera más técnica del mundo y que pueda emplear la inteligencia artificial, es este acompañamiento y es también lo que nos forja como profesionistas, porque al final del día todos tenemos interacción humana y es algo necesario, es algo que es parte, necesitas sentir eso, y es ahí donde también entra esta parte del amor a la vocación. Exacto. Porque cuando uno ama lo que hace, de alguna u otra forma encuentras la manera más bien de ver cuál es el fin de lo que estás haciendo. Entonces ahí es donde puedes ver el panorama más amplio, siento yo, y es justamente ahí donde, pues precisamente con este tipo de espacios también queremos comunicar ese mensaje, ¿no? Ver esa parte de entender el fin de nuestras profesiones y lo que realmente pueden aportar, no solamente en cuestión de tecnicismo, sino también en esta parte humana, ¿no? Y social. De impacto social, exacto. Sí. De manera concluyente, quisiera aterrizar un poco esto de lo que hemos estado hablando y más que nada dejar un poco de lo que usted piensa hacia todos los que nos están observando. Sí, pues yo creo que asumir el reto de entrenarnos. Necesitamos entrenarnos con estas tecnologías. Llegaron por algo, aun cuando sea a través de la industria de la comercialización, pero llegan para ayudarnos. Llega toda esta generación tecnológica para hacernos más sensibles inclusive. Simplemente si a lo mejor yo no tengo la oportunidad de visitar otro país, de ir a Asia, de ir a otro país o simplemente a otro lugar distinto al de aquí de Los Cabos, ¿no? La tecnología me transporta, la tecnología me lleva. Eso es un medio, ¿sí? Sí. Es un medio que me va a permitir ampliar mis fronteras. Entonces, sí hay que entrenarnos. No está la tecnología porque si está ahí y si no la utilizo, si no la uso, si no la empleo de manera ética, es decir, consciente que es una herramienta y que es un medio, ¿sí? Entonces, si no la utilizo de esa manera, pues no se va a desarrollar. No se va a desarrollar. Entonces, el reto es aprender, interactuar, no tenerle miedo, no nos va a reemplazar para nada. ¿Qué ha venido a hacer? A mejorar procesos, ¿sí? A mejorar procesos tan sencillos o tan básicos o de inicio en la formación. Seguramente nuestras carreras aquí en el tecnológico muy pronto van a ser necesarios menos años, porque eso va a ser la tecnología y eso está haciendo. Acortar un poquito los tiempos para tener un resultado, pero resultado positivo, profesional. Si yo le invertía, voy al área, ahorita lo trasladé a mi campo profesional clínico, pero voy a la parte de la educación. Como investigadora, lo que hacía en mi reporte de investigación, en 6 meses
ahorita lo hago en 3 con la tecnología. Pero no deja de tener un sustento teórico, científico, pero sí está ayudando a reducir esos tiempos. Entonces, seguramente la formación profesional, pues también va a requerir ya nada más 3 años o 4 años, y no 5 o 6, como nuestro sistema, porque eso es innovar, eso es desarrollo y evolución tecnológica. Sí. Entonces yo creo que ese es un reto en primero que tenemos, ¿sí? Y no perder la parte ética profesional que tenemos. El miedo quizás es inherente, porque cuando hay algo nuevo nos genera esa preocupación, esa angustia, esa incertidumbre. Inclusive hasta todos esos síntomas se pueden convertir en algún síndrome para nosotros, en angustias, depresiones, ansiedades, por todo esto nuevo, ¿sí? Hasta los padres decimos, no, o sea, me está reemplazando la tecnología porque mi hijo pasa más tiempo con el celular. Bueno, pues vamos viendo también yo cómo puedo acompañar ese proceso, cómo yo, lo que les decía al inicio, puedo desaprender y aprender. Lo que sí, pues de plano no tenemos que dejar a un lado son esa escala de valores que nos humanizan y que fortalecen el núcleo social, ¿no? Entonces, esos son los grandes retos que tenemos, aprender y acompañarnos de quien sabe más de ese tema también, ¿no? Es interesante en todos estos años, de ya 6 años de la pandemia para acá, que empecé yo a utilizar la tecnología, pues me he conectado con mayor seguridad y confianza, con redes de investigadores, con compañeros psicólogos de otros países, entonces, sin necesidad de ir, y en tiempo real estoy con ellos. Entonces, ver los escenarios que hay detrás de esas fronteras que nosotros mismos nos ponemos, pues es una herramienta, no es un reemplazo que viene a tenernos, ¿no? Entonces, pero hay que aprender a usarla, ¿sí? Desde el pensamiento crítico. Sí, todo lo que comenta la verdad es muy interesante, ya que yo sí tenía ese pensamiento de que la IA nos iba a reemplazar por los comentarios que hacían las personas, pues de que, ay, voy a pedírselo porque pues me va a cobrar mucho dinero, de que prefieren consultarla porque no les cuesta nada, pues simplemente usan su celular, su laptop o algo. Entonces es muy interesante el conocer que una docente diga que la IA es buena y nos va a ayudar, pues porque realmente es una herramienta muy fundamental, pues porque yo como estudiante la utilizo a veces para conocer, saber un poco más, porque lo que comentó el contador, sí, muchas veces nos explican los docentes, pero pues nomás lo dicen por superficie, pues nunca nos quieren explicar o el por qué lo utilizan, o más que nada las herramientas. Y la verdad es muy interesante saber lo que comenta de la IA. Sí, y por ejemplo, así como tú, yo tengo compañeros, tengo familiares que tienen esa percepción, o tenían esa percepción, pero quienes aplicamos y utilizamos este conjunto de herramientas, porque son muchas herramientas, pues nos toca transferir en qué nos está ayudando. Sí, y les digo, así de sencillo, en lo que yo me dedicaba a un estudio a hacerlo en un año, ahorita puedo hacer en ese año 3 con la misma calidad. Sí. Pero desde ese pensamiento crítico, ¿no? Nuevamente resalto esa parte, y el pensamiento crítico se centra primero en conozco, sé, observo, parto de un saber, de un experiencia, de una inquietud, pero necesito conocer con soporte teórico y luego confrontar y formular nuevas teorías desde el diálogo. Y a eso nos ayuda este conjunto de herramientas. Sí. Hay que perder el miedo y nosotros difundirlo. Exactamente. ¿Sí? No, pues muy interesante la conversación que tuvimos el día de hoy. Es realmente importante difundir este tipo de información, como usted lo comenta, ¿no? Tener esta oportunidad de expresar y de dialogar al respecto. Nosotras estamos muy agradecidas de que haya participado con nosotras en el conversatorio. Fue una ponencia bastante gratificante, entonces pues muchísimas gracias por el tiempo y la disposición siempre para este tipo de espacios. A ustedes, muchachas, y felicitarles porque no cualquiera
asume este tipo de proyectos, ya están marcando la diferencia, ¿no? Entonces, seguramente en ustedes, como fuente de inspiración, se van a sumar más, ¿no? Muchas gracias Muchas nuevamente gracias. por este espacio y Sí. por compartir un poco de su pensamiento, que al final de cuentas es nuestra intención, poder conocerlo un poco más y con ello poder aplicarlo de la mejor manera. Gracias. Gracias, Muchas gracias, gracias. chicas. Listo.